Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:30 minutos, 6:30 en las Islas Canarias. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el PNV endurece su discurso migratorio para no perder la calle y diferenciarse de Bildu en plena batalla por la hegemonía nacionalista vasca. Aitor Esteban dedicó gran parte de su discurso del 130 aniversario del partido al tema migratorio, negando que sea un problema en sí, pero remarcando los deberes de los extranjeros de integrarse a través del trabajo y el idioma. Afirmamos que la integración en nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestro idioma, es fundamental y debemos lograrla entre todos y todas. Y que la integración se da básicamente a través del trabajo y la voluntad de los llegados de saber que están en una sociedad diferente, que les acoge, que no quiere guetos. Así como nuestra sociedad acoge a la migración, también la migración debe acoger a nuestra sociedad. Así es como lo han hecho las vascas y los vascos, que se han extendido por todos los continentes. El líder del PNV evitó polémicas tras su controvertida frase de abril sobre que su sucesor podría apellidarse Hassan Diop o Popescu. La inmigración ya es el quinto problema en el sociómetro del gobierno vasco tras la vivienda, el empleo, la sanidad y la inseguridad. Es un tema de conversación entre la gente en el día a día y no podemos perder la calle, es lo que reconocen en la cúpula del PNV, que ha creado un área específica de migración dirigida por Joseba Díez Antxustegui. El endurecimiento pretende reequilibrar la posición tras años de discursos con tendencia woke y marcar diferencia con Bildu. ¡Caramba! ¿Recuerdan ustedes 2018? ¿Recuerdan ustedes la primera vez que entró Vox en un parlamento en España, que fue el Parlamento andaluz? ¿Recuerdan ustedes qué pasó aquel mismo día cuando se anunciaron los resultados? Hubo un señor que se llamaba Pablo Iglesias, que ahora ha pasado a mejor vida política, y ese señor salió a hacer unas declaraciones donde decía que hay que declarar la alerta antifascista ante la entrada de Vox. ¿Recuerdan ustedes la primera polémica sonada con Vox, cuando Vox puso en el metro de Madrid unos carteles donde se veía a un chaval evidentemente extranjero y a una anciana española, y comparaban lo que recibía de pensión una anciana española con lo que se gastaba el Estado en mantener a un MENA presuntamente marroquí por la foto? ¿Recuerdan ustedes cómo todo el mundo se rasgó las vestiduras? Dios mío, esto es xenofobia, esto es... Comparen ustedes aquello con el día de hoy. Resulta que los problemas que Vox puso desde el principio sobre la mesa para el debate, pues causaron una enorme conmoción, porque nadie se atrevía a ponerlos encima de la mesa. Y hoy ya son el tema de debate común. El tema de la inmigración, resulta que eso que tanto escándalo produjo en algunos, incluyendo algunos bien pensantes de los votantes del PP de siempre, pues resulta que ahora el 70% de los españoles, según las encuestas, están de acuerdo con lo que Vox propone en el tema migratorio. La preocupación por la inmigración en avalancha ha crecido a raíz de que la sociedad ha comprobado, primero, que nos cuesta un riñón, que es un negocio brutal para algunos, y segundo, que la inseguridad en las calles está creciendo de una forma exponencial. Para la gente normal y corriente, los que tienen que salir a la calle y encontrarse con la realidad, la inmigración es hoy uno de los principales problemas y está impulsando el voto a Vox. Como resultado, ¿qué están viendo ciertos partidos que no solo no se opusieron al tema de la inmigración descontrolada, sino que lo favorecieron en muchas ocasiones con sus votaciones, como puede ser Junts, como puede ser PNV, como puede ser el PP? Pues lo que están viendo es que, como muy bien reconoce como muy bien reconocen los del PNV, la calle se les está yendo.
Vox está absorbiéndoles votos a todos, incluido a Junts, a chorros. El otro día había una encuesta para el Ayuntamiento de Bilbao que mostraba que, sorprendentemente, o no tanto, Vox entraría mañana en el Ayuntamiento de Bilbao si se celebraran elecciones municipales. La gente está harta, la gente quiere soluciones y por eso Vox se dispara al alza. PNV, pues le ve las orejas al lobo y reacciona ahora. Entonces ahora sale a decir que bueno, que es que los inmigrantes tienen que integrarse. Por cierto, estas declaraciones del PNV, si en vez de ser del PNV fueran de alguien de Vox, ¿cómo serían acogidas en ciertos medios progres? Los inmigrantes tienen bienvenidos, pero tienen que integrarse y además aprender nuestro idioma. ¿Se imaginan que dijera eso alguien de Vox? Vamos, le estarían tildando de xenófobo en algunos medios de la izquierda progre e incluso de la derecha progre españoles. Bueno, el caso. La inmigración es un motor de votos cada vez mayor, porque la inseguridad es cada vez mayor. Y es normal que el PNV endurezca su discurso migratorio, como es normal que lo endurezca el PP, como es normal que lo endurezca Junts. Ahora, ¿puede uno fiarse de quien endurece su discurso migratorio simplemente porque ve que las encuestas, en fin, no van muy bien? Es decir, ¿puede uno fiarse de quien pasa, por lo que dicen las encuestas, a defender posturas en las que realmente no cree? Pues hombre, no sé, que cada uno se fíe de quien le dé la gana. Bueno, por si éramos pocos, parió la abuela. El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en contratos de ayuda al desarrollo. Escuchemos. El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en 16 contratos públicos de ayuda al desarrollo del Ministerio de Exteriores suscritos en 2022 por valor de 18 millones de euros. Las anomalías más graves se encontraron en un contrato con Filipinas donde no consta la petición ni aceptación del beneficiario de la subvención, por lo que no existe el interés público que justifique la celebración de dichos contratos. La Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, adjudicó 8 contratos, el Instituto Cervantes 2 y el Ministerio 6. El informe revela falta de planificación, ausencia de memorias económicas y deficiente control en la ejecución. En un tercio de los contratos se utilizó indebidamente la experiencia como criterio de adjudicación sin justificar mejoras en la calidad del servicio. También se detectó que en la totalidad de contratos que permiten subcontratación no existe supervisión del órgano contratante. En 3 contratos no hay memoria económica o se incumple la ley de contratos del sector público al no mencionar el convenio colectivo aplicable ni desglosar costes salariales por género y categoría profesional. Vamos, resumiendo las conclusiones del Tribunal de Cuentas, lo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la AECID, pues es, en fin, un caos y parece que un latrocinio absoluto. Contratos que se otorgan sin que ni siquiera exista petición por parte del destinatario, ni tampoco acuse de recibo del destinatario. Vamos, que se manda un dinero a Filipinas sin que aparezca en el expediente ningún papel de nadie de Filipinas reclamando ese dinero, ni de nadie de Filipinas confirmando la recepción del dinero. Se dan contratos que resulta que luego son objeto de subcontratas sin que exista ningún tipo de control, con lo cual pues es fácil imaginar que existe la posibilidad de que alguien aquí esté dando contratos a alguien en otro país y a su vez ese alguien en ese otro país pues subcontrata a quien le da los contratos. Vamos, las oportunidades de fraude y de mordidas son extraordinarias.
resulta que hay contratos donde no se hace ningún tipo de seguimiento de si se ha llevado a cabo aquello para lo que se supone que das los dineros. En fin, vámonos a Estados Unidos para la comparativa. Cuando ha llegado Trump, ha entrado a saco a lo que era todo esto de la cooperación, de ayuda al desarrollo, cooperación y ayuda al desarrollo y demás, la USAID. Se lo ha pulido todo, porque aquello no era más que un sumidero de dinero público que al final se canalizaba a organizaciones progres de todo el mundo para implantar las agendas progres. Los progres son unos revolucionarios curiosos, son los que te hacen la revolución con tu propio dinero, no con el suyo. Se dedican a extorsionar, se dedican a absorber recursos públicos y con eso pues riegan de dinero en primer lugar a sí mismos, luego a sus progres homólogos en otros países y al final tejen unas redes de complicidades que son las que explican por qué Occidente lleva más de 2 décadas suicidándose. Bueno, pues Trump ha dicho a tomar por saco todo. Se corta todo tipo de subvención que se utiliza para medios de comunicación progres, para partidos progres, para organizaciones progres. Con la excusa de la ayuda al desarrollo, realmente lo que había era un auténtico esquema de defraudación de dinero público brutal. Y parece, por estas tímidas pinceladas que nos da el Tribunal de Cuentas, que aquí pasa exactamente lo mismo. Las cantidades son astronómicas. Cientos de millones de euros entregados en supuesta cooperación de ayuda al desarrollo pues a países en Sudamérica, en Asia, en África, donde no se sabe a qué va el dinero, no se sabe por qué narices se concede, no se sabe qué tipo de beneficio obtiene España de esa concesión y sí se sospecha que buena parte de ese dinero va para financiar a homólogos progres en otros países y otra parte pues para mordidas para quienes desde aquí conceden nuestro dinero a esos destinatarios opacos. Bueno, ya saben ustedes que dentro del Partido Socialista todo es siempre postureo. El otro día veíamos cómo, bueno, Santos Cerdán, cuando estalla el escándalo contra él, coge y se da de baja del partido, así el partido puede decir, no, este señor ya no está en el partido. La hermana de Cerdán resulta que es concejal en el pueblo de Milagro, que es el pueblo de Cerdán, un pueblo navarro. Y bueno, pues la hermana, en cuanto metieron a Cerdán en la cárcel, se dio de baja del PSOE. Pero amigo, resulta que había truco. Escuchen. El PSOE se salta sus normas para mantener a la hermana de Santos Cerdán como primera teniente de alcalde en Milagro pese a darse de baja del partido. Belén Cerdán seguirá en el cargo si ella quiere, según fuentes municipales, para no poner en peligro la mayoría socialista que gobierna con solo un concejal más que UPN. Los estatutos del PSN establecen que la pérdida de la condición de militante conlleva la obligación de renunciar al acta de concejal, pero la hermana del expresidente se resiste argumentando que no ha hecho nada mal. La decisión del alcalde José Ignacio Pardo Blanco incumple la normativa interna del PSOE para evitar perder el control municipal. Belén Cerdán, que cobró 22.000 euros de Servinavar en 6 meses, no ha pisado el ayuntamiento desde el 30 de junio y permanece recluida en su domicilio. Su mantenimiento en el cargo le supone seguir cobrando asignaciones por asistencia a comisiones y plenos. La situación ha obligado a posponer el pleno municipal para aprobar los pliegos de la guardería municipal ante el asombro de los trabajadores que no saben en qué condiciones van a trabajar. Toma ya, o sea, que esta señora presenta la baja en el partido para que sí el partido pueda decir, bueno, esta señora cobró de Servinavar, pero ya no es militante. Dice, oiga, no es militante, pero conserva su acta de concejal elegida por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Milagro. Y no solo eso, sino que el alcalde socialista la mantiene de teniente de alcalde. Incumpliendo las propias normas internas del Partido Socialista. Está muy interesante.
Dice ella que ya no renuncia a su puesto de concejal ni de teniente de alcalde porque no ha hecho nada malo. Hombre, pues si no ha hecho nada malo, porque se da de baja del PSOE. Pero aparte, a mí lo que diga esta señora me importa un soberano bledo. Lo que me interesa es lo que dice el alcalde socialista. Resulta que estás manteniendo a alguien que se ha dado de baja del PSOE, a alguien que ha estado cobrando de una empresa, primero directamente 20 y tantos mil euros y luego a través de una gestoría otros 100 y pico mil. Una empresa que está señalada por la UCO como posible epicentro de la corrupción en Navarra. Estás manteniéndola no ya como concejal, que eso no puedes evitarlo. Si decides no renunciar al acta, el acta es personal, no se lo puedes quitar, pero la mantienes de teniente de alcalde. Ah, vaya. ¿Y por qué? Claro, no, es que solo tenemos un concejal más que la oposición, que su PN. Ah. ¿Y? Si la echas de teniente de alcalde, hombre, no te va a montar UPN una moción de censura con esta que se supone que pierde el puesto por su vínculo con la corrupción. Por tanto, ese no es el motivo. ¿La mantienes de teniente de alcalde para poder seguir pagándola? ¿Para mantenerle la boca cerrada, quizá? Es muy interesante esto. Con que se había dado de baja del Partido Socialista, ¿eh? Ajá, pero ahí la mantiene el alcalde socialista como teniente de alcalde del municipio. ¿Qué no sabrán los hermanos Cerdán sobre la corrupción socialista en Navarra? Vamos, tienen que saberlo absolutamente todo, ¿no? Bueno, mientras tanto, noticias que llegan de Austria. Aquí estamos viendo, pues todos los días, a todas horas, casos pues dramáticos de cómo la inseguridad en España es creciente, cada vez más violenta y además parece que impune. Pero es que en otros países nos llevan ventaja. Escuchen lo que ha pasado en Austria con una banda de marroquíes. Una banda de marroquíes con nacionalidad holandesa ha sembrado el terror en Austria tras ser desarticulada por atacar decenas de cajeros automáticos con explosivos. La policía austriaca, en coordinación con las autoridades neerlandesas, detuvo a 14 personas que operaban de forma sistemática, robando vehículos, colocaban cargas explosivas en cajeros y huían con grandes cantidades de efectivo. Entre los arrestados hay al menos 2 mujeres, todos de nacionalidad neerlandesa, pero de origen marroquí. Las redadas simultáneas en 12 domicilios de Austria y Países Bajos permitieron incautar material altamente sensible, 16 scooters de alto cilindraje, más de 50 teléfonos móviles, casi medio kilo de explosivos y diversas drogas y también 39.000 euros en efectivo. Las autoridades investigan si parte del dinero fue enviado hacia redes afines en el norte de África. Este tipo de ataques no son exclusivos de Austria. Entre 2022 y 2023, Alemania registró más de 800 explosiones de cajeros, muchas vinculadas a bandas magrebíes asentadas en ciudades como Utrecht o Ámsterdam. Vamos a ver, ¿ustedes habían oído hablar de esto? ¿De la oleada de atracos en Alemania a cajeros utilizando explosivos? Yo no, confieso que es la primera noticia que tengo del tema y me dedico a estos asuntos de la información y estoy todo el día en redes sociales viendo que sale por ahí. Yo no sabía que hubiera habido 800 ataques con explosivos a cajeros automáticos en Alemania. Ahora en Austria resulta que... ¿Cuántos cajeros han reventado con explosivos? En Austria, 14 cajeros. 14 cajeros reventados con explosivos para robar el dinero que tenían dentro. Y esto era una banda de personas de origen marroquí con nacionalidad holandesa que vivían entre Utrecht y Ámsterdam. No sé si recuerdan ustedes eso de la mocromafia, esa mafia de marroquíes que parece que está controlando el tráfico de drogas en Holanda, mafia de marroquíes que ha saltado hace tiempo a los titulares por algunos episodios, en fin, llamativos, como por ejemplo amenazar de muerte a la heredera al trono holandés, o como por ejemplo participar con sicarios en asuntos un tanto turbios, como por ejemplo el de
el intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras. En Holanda se ha establecido una mafia de marroquíes enormemente peligrosa, y quizá esta banda de marroquíes que se dedicaba a reventar cajeros con explosivos en Austria pues tenga algo que ver con esa mafia marroquí que en Holanda opera. La pregunta es, ¿cómo es posible que Marruecos nos haya exportado a Europa mafias? Pues es posible porque nadie ha querido actuar. Es posible porque se está fomentando una inmigración descontrolada donde nos entra de todo. Por ejemplo, déjenme que haga una pregunta. Los 20.000 indultados ahora por Mohamed VI por la fiesta del trono de no sé qué, ¿esos dónde van a acabar? ¿Alguien apostaría en contra de que van a acabar en suelo español, en suelo holandés, en suelo alemán, en suelo francés, en suelo italiano, en suelo austriaco? ¿Alguien tiene alguna duda de a qué continente van a intentar cruzar esos 20.000 indultados? ¿Cuántos de esos indultados tienen conexiones con la macromafia? ¿Cuántos de esos indultados son peligrosos? Son, por ejemplo, depredadores sexuales. ¿Cuántos de esos indultados tienen vínculos con el terrorismo yihadista? ¿Cuántos de esos indultados van a acabar reventando cajeros con explosivos en Alemania, en Austria, en España, en Francia, en Italia o en algún otro país europeo? ¿Alguien sabe la respuesta? No, pues ese es el problema. Deberíamos saberla, o deberíamos garantizar que esos 20.000 indultados no entren en suelo europeo. ¿No les parece a ustedes? Y deberíamos analizar cómo es posible que mafias marroquíes pues se hayan instalado en Europa, parece que con total impunidad, haciéndose con el control de distintas ramas delincuenciales en lugares como Holanda. Bueno, un episodio dantesco. El presidente de la Liga Belga contra el Antisemitismo pues decidió escribir un artículo denunciando el ascenso del antisemitismo en Bélgica. Bueno, pues no ha conseguido que se lo publique ningún medio belga. Al final ha tenido que publicárselo un medio francés. Escuchen. El presidente de la Liga Belga contra el Antisemitismo, Joël Rubenfeld, denunció el ascenso del antisemitismo en Bélgica en un artículo que la prensa belga se negó a publicar. La revista francesa Marianne finalmente lo publicó, donde Rubenfeld describe cómo los judíos deben volver a esconderse en su país. El hijo de supervivientes del Holocausto quiso rendir homenaje a los justos de nuestro tiempo. Para todos los periódicos belgas rechazaron su tribuna. Rubenfeld documenta cientos de actos antisemitas desde el 7 de octubre. Profanación de cementerios judíos, agresiones a judíos religiosos en Amberes, celebración del aniversario de los pogromos con llamamientos a quemar a los judíos y ocupación de universidades. Los judíos belgas cambian el nombre de sus cuentas de Uber, retiran las mezuzá del marco de las puertas, cubren su kipá con una gorra y ocultan la estrella de David que llevan en el cuello. El autor critica que las manifestaciones pro-palestinas son en realidad pro-Hamás y recuerdan cada vez más a las marchas de las SA en Nuremberg. Bueno, ha publicado una traducción del artículo don Alejo Shapire en su cuenta de Twitter. Les recomiendo que lo lean. Es espeluznante. Parece un retrato de la Alemania de los años 30. El nazismo está volviendo a Europa de la manera más descarnada y esta vez encarnado en la extrema izquierda europea. Y lo malo es que eso está pasando con el silencio cómplice o el silencio cobarde de buena parte de la sociedad. Las encuestas muestran que la mayoría de los europeos están con Israel, pero hay ciertos países donde los antisemitas más furibundos marcan la pauta sin que nadie se atreva a contestarles. Y cada vez es más difícil ser judío en Europa. Cada vez son más las persecuciones, los actos de humillación, la violencia directa. Aquí en España lo estamos viviendo también. Hemos vivido scratches contra comercios judíos, contra establecimientos judíos en Barcelona. Hemos visto intentos de atentado contra restaurantes judíos en Madrid. Estamos viendo todo el día muestras de antisemitismo.
por cierto, una nueva noticia de un escándalo en una línea aérea, Iberia. Antes he visto cómo se ha denunciado desde Argentina que los pasajeros judíos de un vuelo Buenos Aires-Madrid-Israel, al recibir su comida kosher en el avión, se encontraron un cartelito que ponía Palestina libre. ¿Quién demonios puso ese cartelito? El pasaje, la tripulación del avión, los que hacen el catering para Iberia. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que los antisemitas están cada vez más rabiosos, cada vez más lanzados. No son muchos, pero desde luego su odio es feroz. Y cuando uno compone los distintos trazos del odio de lo que está pasando en un país, como por ejemplo en el caso de Bélgica ha hecho el presidente de la Liga Belga contra el antisemitismo, el retrato que queda es atroz. Es la vuelta a los años 30 del siglo pasado. ¿Que cómo pudo llegar el nazismo al poder? Lean el artículo del presidente de la Liga Belga contra el antisemitismo y lo entenderán perfectamente. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es nos vamos a Brasil. Allí el juez Alexandre de Moraes ha redoblado su persecución contra el expresidente Jair Bolsonaro y ha ordenado la prisión domiciliaria para él un día después de las manifestaciones a su favor. Argumenta que el exmandatario ha violado las medidas cautelares que le fueron impuestas. Por su parte, la administración Trump ha cargado contra este magistrado, asegura que continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar a la democracia. También nos centramos en Europa. Hoy contamos cómo una ONG que está financiada por Bruselas propone grabar al máximo todos los vuelos que aterricen y despeguen en el espacio económico europeo para recaudar 1 billón de euros al año con la excusa del clima. Esta ONG apunta a una tarificación total del carbono a todos estos vuelos que entran o salen del espacio europeo, incluyendo las emisiones no relacionadas con el CO2. Recomiendo también, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz martes. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Ya saben ustedes eso de los hombres de paja, los testaferros, ¿verdad? Bueno, pues hoy sabemos que Cerdán y Coldo, en fin, que en los últimos tiempos quizás se llevaban un poquito mal, pues antes no se llevaban tan mal. Cerdán le usó de hombre de paja a Coldo. Pausa y lo comentamos.